Bueno, hoy vamos a hablar sobre la teología de la secularización, pensando en los temas que hemos trabajado anteriormente, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de Friedrich Bogarten, que es uno de esos teólogos que viene ya de del movimiento neortodoxo, ¿no? De la teología en crisis, acompañado de Barth, de Bullmann, esos teólogos que iniciaron un cambio, ¿no? Contra o se hicieron presente para enfrentar la teología liberal, ¿no? Que enfocaba, enfocaba un Dios más racional, ¿no? Eh, Quiere decir de que esta teología liberal había convertido la fe en algo muy práctico, ¿no? Como el avance de la ciencia, como el descubrir nuevos horizontes para la humanidad, ¿no? Y quitarle ese elemento de fe que tenía la teología, vamos a decirlo así, ortodoxa, la teología que viene desde los primeros siglos, ¿no? Lo que se conoce como la teología conservadora, ¿no? Entonces, en el proceso vamos a encontrar que al acontecer de esta teología liberal, eh, va a haber un desencanto, una frustración de los mismos teólogos que apoyaban este parecer de la teología liberal, eh, debido a que las soluciones y los teoremas que planteaban en base a una racionalización desde las escrituras, desde los propios puntos de vista, desde la filosofía, no lograban encontrar una salida o no lograban encontrar una respuesta al problema de la humanidad, ¿no? La teología liberal apuntaba hacia un superhombre, vamos a ponerlo así, ¿no? Apuntaba hacia eh, la evolución del ser humano de manera positiva, ¿no? En base a reglas, normas, en base a ciencia, tecnología, en base a la razón, ¿no? Sin embargo, este, este modelo, este deseo, esta argumentación va a encontrar sus primeros tropezaderos en las guerras, ¿no? La Primera Guerra Mundial va a ser, pues, catastrófico para estos teólogos, ¿no? Y se va a encontrar con con una total pared, ¿no? Donde se van a ver prácticamente eh, devastadas las posiciones, ¿no? Entonces el hombre no podía, eh, por su sola empatía, por su solo esfuerzo, por sus solas ganas, llegar a construir una humanidad o un futuro mejor, ¿no? Es más, contrariamente necesitaba de algo. Entonces, por mejor educación que pueda recibir el hombre, no estaba en condiciones de poder llegar a, a convivir de manera pacífica, incluso entre coe- con sus paisanos, entre sus mismos similes, ¿no? Entonces, esto va a tener consecuencias, ¿no? A la teología liberal, ¿no? Y de este grupo va a salir pues la teología en crisis, ¿no? La teología dialéctica, la teología neortodoxa, ¿no? Que van a ser un grupo igualmente, un grupo numeroso y de destacados teólogos, ¿no? Quienes van a estar ahí son pues
los que he señalado, ¿no? Uno es Barth, el otro es Bullmann, Tillich, Bonhoeffer, y Gogarten es uno de los teólogos también que sale de ese. Pero interesante es que con el tiempo estos teólogos van a tener discrepancias entre ellos, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito sobre la teología de la secularización desde el enfoque de Friedrich Gogarten, que era otro teólogo neoliberal de la misma camada de los teólogos que enfrentaron a la teología liberal por sus desacuerdos, ¿no? Entonces, acerquémonos un poco a ellos. ¿Qué es la teología de la secularización? Para entender esto tenemos que entender qué es la secularización. Y la secularización representa un proceso histórico de transformación del ser humano y del mundo, especialmente cuestionando la relación del hombre con la fe cristiana. Entonces, ahí encontramos que la secularización es justamente un cuestionamiento, ¿no? Un cuestionamiento en cuanto a la fe. La secularización es el proceso mediante el cual las instituciones prácticas y creencias religiosas pierden influencia en la vida pública y personal, dando paso a una sociedad más laica. Este fenómeno permite al individuo replantearse su relación con la fe y el mundo que lo rodea. Entonces, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial encontramos pues todo un acontecer sin precedentes. Aquellos que habían creído en que la humanidad iba por buen camino, por medio del cristianismo, se van a encontrar con la desilusión total, en donde van a encontrar países supuestamente cristianos en una guerra atroz, ¿no? Un combate atroz, ¿no? Sin precedentes, con muertes y desgracias inimaginables que no se hubiera uno pensado tiempo antes, ¿no? ¿Cómo es posible que gente que cree en Dios, que cree en Jesús, que abraza el cristianismo pueda llegar a tanto, ¿no? Entonces, esto de alguna manera alimenta el, este proceso de secularización, ¿no? En donde el ser humano, las personas que vivían en ese tiempo, empiezan a perderle ya, vamos a ponerle respeto, empiezan a perder su creencia, porque para ellos era eh, absurdo que esto sucediera, ¿no? Ahora bien, la teología moderna. La secularización ha generado un debate crucial en la teología moderna, cuestionando si su avance implica una amenaza para la fe cristiana, ¿no? O una oportunidad para redefinir la espiritualidad. Entonces, reflexionar sobre este tema es esencial para entender el impacto de la secularización en la identidad religiosa contemporánea. Es muy interesante, ¿no? No solamente era este, eh, notar, ¿no? O presentar las incongruencias que presentaba un tipo de teología, sino que también dar un respiro a esta teología, ¿no? Entonces, justamente la secularización señala un, un efecto, evidencia una reacción ante una situación caótica para cierto tipo de teología, ¿no? Entonces, la teología liberal se enfrenta ante una situación en donde sus propios seguidores llegan a darse cuenta de que no era el camino. Y a la vez permite que se pueda redefinir, ¿no? Algún tipo
elemento faltante, o en todo caso algún tipo de espiritualidad que no estaba presente y que debe de estar en el proceso o en el desarrollo de la teología. Entonces es importante señalar esto, ¿no? Eh, porque la secularización viene a ser ese proceso eh, que va a permitir que empiecen a aparecer otros tipos de teología. Ya la misma teología liberal es parte del proceso de secularización. Recordemos que la teología conservadora, la teología que viene desde siglos anteriores, teología, por ejemplo, que aparece en los primeros siglos del cristianismo, también va a tener sus reveses. La teología de los teólogos conservadores como Agustín de Hipona, de los teólogos conservadores como podría llamarse Lutero, Calvino, también va a tener sus reveses. Entonces nos vamos a encontrar ante estas situaciones, ¿no? Eh, Recordemos que la Iglesia Católica se ha dividido, por lo menos en la Edad Media, dos veces, ¿no? Una, la Iglesia Ortodoxa de Oriente, ¿no? Que se divide en el siglo XI, justamente por diferencias entre, entre líderes eclesiales, ¿no? Entonces, ¿qué es eso en el fondo, no? Es una cuestión de duda, una cuestión de llamada de atención y también eh, una observación a la autoridad, ¿no? Entonces, se quiebra una iglesia que tiene presencia durante cientos de años, justamente cuando la autoridad empieza a ser sopesada, ¿no? Empieza a ser evaluada, ¿no? Se pierde la autoridad. Y después, en el periodo de la Reforma, igualmente, nuevamente la Iglesia Católica pierde la autoridad, ¿no? Entonces, fíjense, el proceso de secularización es justamente eso, ¿no? El proceso de la secularización es esa visión que pone en duda, ¿no? Los, las instituciones establecidas, ¿no? Y mantenidas como instituciones sacras, ¿no? Que no deben de ser cuestionadas por ningún motivo. Entonces, el proceso de secularización es tan antiguo y ha ocasionado pues algunas rupturas como vamos a observar, ¿no? Y como la historia de alguna manera nos permite verificarlo. Entonces, el contexto histórico del acontecer es que la secularización es un proceso histórico que implica profundas transformaciones en la relación del hombre con el mundo y su fe, cuestionando si es un fenómeno opuesto a la fe cristiana, ¿no? Entonces, esto es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué persona no se cuestiona en ciertos momentos de la historia, ¿no? En ciertos momentos de su vida? Las personas siempre se cuestionan cuando sufren crisis de fe, ¿no? Cuando enfrentan situaciones adversas o situaciones que les hacen justamente evaluar sus creencias. Y como hemos visto, esto pasó en esos periodos eh, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es, es prácticamente insostenible el observar a un mundo occidental cristianizado en una tremenda barbarie, ¿no? ¿Dónde están los principios cristianos, ¿no? ¿Dónde está ese legado del cristianismo que empieza en el siglo I y que llega hasta el siglo XX, justamente demostrando lo contrario, totalmente lo contrario, ¿no? Entonces, todo esto lleva a tener y a dar lugar a las increencias. Y este es el campo
de la secularización, ¿no? El proceso de secularización. Ahora, la secularización comenzó a tomar forma en Europa durante la Ilustración, cuando se empezó a cuestionar la autoridad religiosa. Este proceso se intensificó con la Revolución Francesa y el surgimiento de ideas modernas que promovieron la razón sobre la fe, afectando profundamente la visión del mundo y la reacción y la relación de los individuos con las instituciones religiosas. Claro, eh, el periodo de Ilustración es un periodo rico, ¿no? Es un periodo donde empiezan a aparecer inventores, Newton, Diderot, empiezan a aparecer personajes que nos van a atraer eh, cosas que son producto de un escrutinio, ¿no? De una labor, lo que se conoce hoy como la ciencia. Entonces, estos personajes van a empezar a seguir sus investigaciones y van a llegar a descubrir muchos aspectos que están presentes siempre en la Tierra, están presentes siempre en la naturaleza y son parte de su funcionalidad. Pero esto no estaba tan de acuerdo con lo que la Iglesia Católica había asegurado durante siglos. Entonces, antes, todo descubrimiento, especialmente en la Edad Media, todo aporte científico tenía que pasar por la evaluación de la Iglesia. Y al darse a descubrir estos descubrimientos, especialmente en el periodo de la Ilustración, como por ejemplo las transfusiones de sangre, como por ejemplo el descubrir leyes, eh, y empezar a trastocar las creencias prácticamente idealistas de la Iglesia Católica basadas en un platonismo donde Dios era un ser inmóvil y el hábitat de Dios era el cielo. Entonces, cuando un eh, científico, ¿no? Cuando un científico descubre, ¿no? Un movimiento en el cielo, como Kepler de repente, todo el armazón argumentativo de la Iglesia Católica se ve trastocado. Entonces, y la Iglesia no tenía mayor respuesta que la negatividad. Entonces, esto ya es suficiente como para que la Iglesia empiece a perder campo en la argumentación, en la razón, en la verdad, ¿no? Y darle más espacio o aumentar su fuerza y su autoridad, pero de manera abusiva, ¿no? Entonces, cuando pierdes la razón y te impones por la fuerza, entonces pierdes autoridad y respeto. Y la iglesia había empezado a perder eso desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? A esto pues se le suma los abusos, ¿no? Ocasionados por la Iglesia Católica desde mucho tiempo antes, ¿no? Ahora, este proceso va a tener mucho mayor, vamos a decir, quiebre, ¿no? O en todo caso, se va a, se va a evidenciar mucho más con las posiciones teóricas, ¿no? El distanciamiento entre la iglesia y la política, ¿no? Esto se va a ver justamente por teóricos, ¿no? Justamente en la Revolución Francesa, uno de ellos, ¿no? Uno de los modelos que se va a imponer es el modelo de Rousseau, ¿no? El modelo político que hasta ahora nos, nos acompaña, que es aquel que debe de haber un representante elegido por el pueblo, ¿no?
en términos de Juan Jacob Rousseau, pues una especie de democracia. Era el único modelo, no, no era el único modelo, habían otros modelos que eran de tipo monárquico, ¿no? Thomas Hobbes y otros más señalaban, ¿no? Un modelo diferente, ¿no? Eh, el que escribe Leviatán, por ejemplo, señala pues sobre un modelo monárquico. Entonces, todos los modelos monárquicos fueron descartados y entonces se inicia un proceso, ¿no? Y esto ya rompe totalmente con aquella relación entre iglesia y poder, o sea, entre iglesia y política, ¿no? Se señala y se distancia a la iglesia del manejo de las naciones. Entonces, la Revolución Francesa es pues un punto de quiebre, un punto de quiebre que se va a convertir en una carta magna que va a iluminar todo el mundo, ¿no? Posiblemente hasta antes de la Revolución Francesa, los modelos eran más de tipo monárquico y supuestamente sacados de la Biblia, ¿no? Como en la Biblia nosotros observamos de que han habido reyes que Dios ha puesto en la historia de Israel. Entonces, después de la Revolución Francesa van a haber cambios muy significativos en ese aspecto, especialmente para el modelo del de los gobiernos, ¿no? Entonces, la visión del mundo empieza a cambiar y la forma como se relaciona también el ser humano con la fe y con sus entidades religiosas va a alcanzar cambios significativos, ¿no? Ahora, entre los eventos significativos en la secularización se encuentra la Reforma Protestante, que desafía la autoridad de la Iglesia, y la Revolución Industrial, que alteró las estructuras sociales. Además, el siglo XX presenció la expansión del secularismo en diversas culturas, poniendo en duda la vigencia de las creencias tradicionales, ¿no? La revolución industrial, pues, significó un cambio significativo y abundante, ¿no? En la historia, ¿no? La revolución industrial dio un vuelco total, cosas que antes no se imaginaban, la revolución industrial las trajo, ¿no? Es un despertar de la ciencia, es como si, es como si se hubiera estado soportando o encerrando una cantidad de situaciones en una bolsa endeble, ¿no? Frágil, ¿no? Y al momento de reventar esa bolsa, rebalsa de, una cantidad de ideas, una cantidad de cambios que no se veía venir, ¿no? Sin embargo, la revolución industrial va a ser muy significativa. Por un lado, va a mostrar el avance de la tecnología, de la ciencia, del progreso humano, pero también va a mostrar la miseria y la muerte más cruda, ¿no? Porque ese proceso va a significar no solamente crecimiento económico para unos, tecnológico para la humanidad, científico, sino también la decadencia moral, ¿no? La decadencia moral y también eh, la decadencia inhumana, ¿no? La decadencia del ser humano, ¿no? Al paso del crecimiento de la tecnología, de la ciencia y de los avances, también avanzan igualmente las desgracias, las muertes, las miserias, las guerras, las ambiciones, ¿no? Entonces, todo esto, de alguna manera, van a trastocar y van a llegar a un punto de quiebre con las creencias mismas del ser humano, ¿no?
esto va a alterar las estructuras sociales que vienen de un pensamiento cristiano, ¿no? Entonces, se une a ello, se suma el siglo XX con la expansión propia ya de las ideas seculares, ¿no? En diversas culturas, ¿no? Y ponen en duda, obviamente, la vigencia de este cristianismo colonial, ¿no? Porque hablando de los países latinoamericanos, africanos, es un cristianismo colonial, obviamente, porque no es propio de la cultura, sino que ha sido asimilado, ¿no? Y entonces ahí encontramos los espacios donde el secularismo va a germinar también, ¿no? Ahora, Gogarten, como ya había señalado, es uno de los teólogos neoliberales, neortodoxos, productos de la teología en crisis, ¿no? Fruto de la ruptura entre teología liberal y un acercamiento hacia Dios. Recordemos lo que pensaban ellos, ¿no? Al decir ellos, estamos hablando de Barth, estamos hablando de Bullmann, estamos hablando de Bonhoeffer, de Tillich, eh, y de algunos otros más, ¿no? Influenciados obviamente por un existencialismo kierkegaodiano, ¿no? Eh, pero donde tratan ellos de vincular el cristianismo con una fe no tan, vamos a decir, eh, racionalizada, ¿no? Que el problema de de la teología liberal era de que habían racionalizado, o sea, habían visto a un Dios racional, ¿no? Y le habían quitado todo ese elemento, el elemento propio que es la espiritualidad. Entonces vamos a encontrar a un Barth que va a señalar de que Dios es diferente, Dios es totalmente otro, y que el mensaje o lo que encontramos nosotros en la palabra de Dios, pues puede contener el mensaje, ¿no? De Dios. Entonces, ¿qué quería hacer Bar con esto, no? ¿Qué quería hacer ver? Quería hacer ver de que Dios sigue existiendo, Dios sigue siendo el mismo y su revelación Él la sostiene, ¿no? Su revelación Él anuncia cuando Él quiere, ¿no? Entonces, aleja a Dios, lo convierte prácticamente en un ser misterioso que tiene como una especie de códigos, y estos códigos son la Biblia, ¿no? Y Él revela su voluntad cuando Él lo desee, ¿no? Entonces, sin embargo, también al separar o alejar a Dios, está diciendo de que no puede ser tocado, Él no puede ser investigado, ¿no? Y la fe queda incólume, o sea, la fe en Dios no se puede cambiar, no puede sufrir modificaciones pese a cualquier intento de cualquier teología o de cualquier posición, ¿no? Dios sigue existiendo, Dios sigue siendo vivo, Dios sigue siendo el diferente, ¿no? Y su mensaje puede ser encontrado en la palabra de Dios cuando Él quiere. Entonces, queda así como una especie de misterio, ¿no? Pero eh, queda también así con una imagen de un Dios que no se sabe en qué momento se presenta y en qué momento no está presente posiblemente, ¿no? Un Dios medio ambiguo, el Dios que planteaba Barth, ¿no? Y lo hacía en defensa de, vamos a decir, del despojo de sacralidad que le habían dado los teólogos liberales, ¿no? Ese es su contexto, ¿no? Es su reacción. Ahora bien, Rudolf Bullmann hace su trabajo de igual forma y dice, bueno, la palabra, el libro que nosotros tenemos
La Biblia está llena de historias, pero lo que importa no son las historias, ¿no? Está lleno de discursos, está lleno también de mitos y leyendas, dicen, ¿no? Pero eso no importa, dice. En realidad no importa. Lo que importa es el querigma, dice, el mensaje, ¿no? Eso es lo que importa. Realmente ya con esto eh, se le quita el modo, la forma de cómo acceder a la revelación, dado de que si está lleno de mitos y leyendas, pues es algo falso, ¿no? Es algo que no, que no evidencia verdad. Aunque ellos lo dirían de diferente forma, ¿no? Podrían decir, no, no es falso. En realidad son formas de cómo expresaban la realidad los antiguos creyentes, ¿no? Entonces, Bullman señala pues que lo que importa es el mensaje. Lo que importa es el mensaje, ¿no? Y Gogarten, que también pertenece a ese espacio, pues va a señalar que lo que importa aquí es darle espacios a esta secularidad, darle espacios para que pueda uno establecer nuevas espiritualidades con la fe. Entonces, hay cosas que para Gogarten, que justamente es del mismo criterio que Barth y Bullman en cuanto a la perspectiva sobre Dios, en cuanto a la perspectiva sobre la escritura, pues él ofrece una visión diferente, ¿no? Y dice, la fe cristiana tiene que encontrar otros elementos que tengan impacto en el ser humano, ¿no? Entonces, hablemos un poquito de él. Él nace en 1887, muere en 1967, justamente está en medio del proceso de la Guerra Fría, muere en ese tiempo. Él se destaca por su relación, un estudio sobre la relación entre la secularización y la fe cristiana, ¿no? Centrando su obra en la transformación del pensamiento moderno. Entonces, Gogarten más, vamos a decir, se desarrolla entre el diálogo entre la teología y la filosofía, ¿no? Entonces, Gogarten plantea que la secularización no es un enemigo de la fe, sino un proceso que refleja las inquietudes humanas. Su trabajo resalta la necesidad de reinterpretar la teología en un mundo cada vez más secular. En tanto que, por ejemplo, Barth hablaba de una teología dialéctica en donde la duda pues era el elemento principal, el temor era el elemento principal. Bogarten dice pues, en esta teología dialéctica lo que contrapone a la fe viene a ser lo secular, ¿no? Entonces, lo secular. Entonces, ¿qué quiere? Es un diálogo que debe de mantener la religión con lo secular para llegar a puertos seguros y entonces avanzar. Esta es la perspectiva sobre la teología en la visión de Bogarten, ¿no? En la relación entre secularización y fe cristiana. La relación va a ser objeto de debate, donde algunos consideran la secularización como un proceso destructivo, mientras que otros argumentan que pueden coexistir. Para Bogarten no, este proceso es constructivo. Entonces, para Bogarten la secularización le da a la fe un espacio suficiente como para que pueda enriquecerse y coexistir. La compatibilidad entre secularización y fe. La secularización no necesariamente implica la eliminación de la fe. Puede abrir espacios para una interpretación más personal y menos dogmática de la espiritualidad, permitiendo que la fe cristiana se adapte a un mundo moderno y racional. Qué interesante, porque aquí es donde, al permitirse la fe
vamos a decir, una concesión y entonces establecer espacios para nuevas formas de espiritualidad, eh, entramos hacia un elemento que es muy interesante, que es muy debatible, muy debatido, que es el aceptar otros tipos de espiritualidad, ¿no? Aquí la fe, en la perspectiva de Gogarten, el cristianismo puede dialogar con otras religiones y compartir o enriquecerse a más de rechazar los otros tipos de espiritualidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que, por ejemplo, para Gogarten, el cristianismo podría compartir su espiritualidad, pero también podría eh, recibir o, o experimentar lo que otras religiones muestran, lo que otras religiones plantean como espiritualidad, ¿no? Entonces, aquí ya entramos a un camino donde también se ha debatido bastante, que es el universalismo o el ecumenismo, ¿no? Entonces, lo que está planteando Bogarten es que la fe cristiana se puede adaptar a este mundo moderno y racional en vez de entrar en un rechazo total y dogmático, ¿no? Esto es el desencuentro, obviamente planteado por Bogarten frente a los dogmatismos, ¿no? Evidentemente, al igual que Barth, que Bullman, eh, y los demás teólogos neoliberales, todos son contrarios al dogmatismo, ¿no? Y el dogmatismo no es nada más y nada menos en el área católica la iglesia tradicional y en el área protestante las iglesias evangélicas conservadoras, ¿no? Entonces, estos teólogos proponen nuevas formas de teologizar, ¿no? Ahora bien, las oposiciones y críticas, ¿no? La idea de que la secularización se impone y destruye la fe cristiana es debatible. Muchos teólogos argumentan que esta perspectiva ignora la capacidad de adaptación de la fe y su resiliencia frente a los cambios culturales y sociales. Bueno, esto queda a criterio de cada uno de los que puedan observar algo beneficioso en el proceso de secularización, de que la fe cristiana tiene que estar al tanto de este acontecer, de este hecho, es inevitable, ¿no? Es más, la fe cristiana no puede huir a este proceso de secularización, ¿no? Hoy en día, en todo el mundo cristiano, se van observando cambios gigantescos, ¿no? Y lo que antes era totalmente una negación, hoy ya no lo es. Hoy ya no lo es, ¿no? En la Edad Media, por ejemplo, pensar en que una mujer sea una líder de la iglesia en el sentido de que ocupe cargos importantes, como el mismo pastorado, qué sé yo, era impensable. Hoy eso está presente, ¿no? En, en otros tiempos eh, no se veía, no se veía bien que la iglesia interfiera en asuntos políticos, ¿no? Y hoy, nuevamente, la iglesia intercede en asuntos políticos, ¿no? Entonces, una separación que se había planteado después de varios problemas, ¿no? Eh, pero hoy en día vemos de que la iglesia está cada vez más incursionando en ámbitos que en otros tiempos no incursionaba, ¿no? Y esto
es también proceso, es un proceso que se debe también a la secularización, ¿no? Como es que varias áreas han ido cada vez, áreas que antes no eran de incumbencia, hoy sí son de incumbencia para el mundo y el área religiosa, ¿no? Ahora bien, la secularización ha propiciado cambios profundos en la sociedad, afectando la cultura y la interacción con el mundo, ¿no? Cuando hablamos de secularización, no solamente es un cuestionamiento a la fe cristiana, sino es un cuestionamiento a cualquier tipo de fe. La secularización es, vamos a decir, eh, nuevamente es una posición, ¿no? Una desafiante a cualquier dogmatismo, ¿no? A cualquier creencia. La secularización se plantea no solamente en el mundo occidental, sino en el mundo árabe. Por ejemplo, la secularización permite que en el mundo árabe una mujer se pueda levantar y reclamar por sus derechos, cosa que en el mundo islámico eso es prácticamente sentencia mortal. Allá las mujeres no pueden prácticamente hablar, son seres que han nacido para servicio del hombre. Y entonces la secularización permite, y no en términos, eh, vamos a decir, como que si la secularización sea un ser humano o una agrupación o algo, sino es parte, ¿no? Es parte de esa duda, ¿no? Que atiende o que atenta contra cualquier, cualquier espacio que, que manifieste una posición rígida. Pero también podría no ser secularización, sino podría ser, pues, el avance mismo de la racionalidad, de la razón, ¿no? Podría ser también una especie de cuestionamiento desde una fe muy intensa, ¿no? Una fe muy libre. Entonces, la secularización no necesariamente obedece a a, a un organismo o una elaboración muy estructurada de razonamientos, ¿no? O- lo usan, sí, lo usan, pero sobre todo va en contra de aquellos movimientos, especialmente de fe, eh, que cuestiona, la sacralidad, ¿no? Que cuestiona el mandamiento, al mismo líder o Dios, ¿no? Entonces, eso es básicamente, ¿no? Pero detrás de la secularización hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no? Y son los mismos enemigos de siempre. Detrás de la secularización está también, pues, este, vamos a decir, este desafío de la autonomía del ser humano, ¿no? Y de la suficiencia del, del hombre, ¿no? Y también este pensamiento positivista de que el hombre pues, puede llegar a solucionar todos los problemas y hacer de este mundo mucho mejor. Entonces, no nos dejemos llevar tampoco como el gran descubrimiento, ¿no? La secularización lo que hace es abrazar una cantidad de creencias, ¿no? E increencias también, e increencias, ¿no? Que apuntan hacia lo que es sagrado, ¿no? Hacia lo que mucha gente considera sagrado, ¿no? Especialmente las expresiones de fe. Ahora bien, la secularización ha transformado la estructura social, alterando valores y normas que antes estaban predominantemente influenciados por la religión. Hoy las sociedades son más plurales y diversas, lo que conlleva un diálogo intercultural, dicen, ¿no?
Bueno, como les digo, ¿no? No nos hagamos los ciegos porque no necesariamente es la secularización, es el esfuerzo del ser humano, es la curiosidad del ser humano que tiene diferentes áreas, diferentes aspectos, ¿no? La secularización por sí misma nadie lo señala, o sea, nadie dice yo soy secular y entonces por eso voy a investigar como lo hizo, por ejemplo, Isaac Newton, ¿no? O como, o como lo harían otros personajes que han vivido en periodos alternos, periodos de la Edad Media, y se han atrevido pues a perseguir sus eh, justificadas, ¿no? Y legítimas investigaciones y curiosidades. Entonces, eso no viene en nombre de la secularización, eso viene en nombre, otros lo podrían llamar ciencia, ¿no? Pero otros podrían llamarlo una genuina investigación legítima en búsqueda de la verdad, de la verdad de cómo funcionan las cosas. Entonces, los valores, las normas, de alguna manera, en un tiempo fueron eh, adueñadas por la religión, por un catolicismo dominante, ¿no? Y pues esto se vino abajo, ¿no? Entonces, hoy sí observamos que las sociedades son un poco más plurales y diversas, lo que conlleva un diálogo disque intercultural, aunque no siempre, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país todavía sigue habiendo eh, no una pluralidad, o sea, no hay una manifestación visible de, de ser una sociedad plural. Claro que somos una sociedad diversa, multirracial, pero sigue siendo una sociedad dominada por criterios y conceptos que son propios y todavía vigentes de un proceso colonial, ¿no? Para empezar, es- todavía tenemos como religión el catolicismo, religión oficial, cosa que en una sociedad plural no debería de existir, ¿no? Y así en muchos países en Latinoamérica abrazan ese trasfondo colonial, ¿no? La estructura es colonial. Entonces, este llamado así proceso de secularización seguramente en otras naciones está más avanzado que en otros como el nuestro, ¿no? Entonces, nos encontramos ante sociedades influenciadas por el secularismo que han logrado, vamos a decirlo así, conseguir más avances que otros, ¿no? El proceso de secularización ha llevado a que el individuo se relacione consigo mismo y con los demás de manera distinta. Las creencias y valores ya no se imponen externamente, permitiendo una mayor libertad personal y cuestionamiento de certezas previas, ¿no? Entonces, eh, posiblemente el proceso también haya de alguna manera influenciado a que pueda haber este tipo de relaciones, ¿no? Las creencias y valores ya no se imponen externamente, ¿no? Permitiendo una mayor libertad personal y cuestionamiento de certezas previas. Bueno, esto es un decir realmente, ¿no? Es un decir, esto es un idealismo, ¿no? Bueno fuera, pero en realidad no lo es así. Todavía las creencias y valores se siguen imponiendo, se siguen imponiendo, ¿no? Eh, basta, basta observar en ciertos espacios en donde uno no puede este,
tocar temas que son muy espinosos, ¿no? Entonces, esta libertad personal y este cuestionamiento todavía sigue siendo algo turbio, todavía no se manifiesta de una manera plausible, ¿no? Todavía existe un veto, todavía existe una mordaza y, y una pena para eso, ¿no? De que sí sería bueno de que haya un proceso de secularidad en todas las áreas de la sociedad, quizás sí, ¿no? Sería bueno, ¿no? Pero evidentemente todavía no lo hay. Todavía vivimos en una sociedad colonial, ¿no? Con estamentos, con estructuras, quizás de pensamiento más que de normas, ¿no? Que las leyes estén cambiando, todavía la mentalidad no ha cambiado. Y todavía nos dirigimos y nos movemos conforme a esas normas mentales, ¿no? Que podrían ser tradiciones, costumbres, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuáles son las reflexiones contemporáneas? La secularización actual plantea nuevos desafíos y oportunidades para la fe cristiana, impulsando un diálogo esencial entre ambas esferas. Bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Ciertamente plantea así desafíos, ¿no? Pero no sé qué tantas oportunidades. ¿Por qué? Porque el cristianismo, en su grueso, eh, es una fe que se guía y se manifiesta de manera diversa, ¿no? Entonces, no hay un cristianismo que tenga un punto de vista único, vamos a ponerlo así, ¿no? El cristianismo se manifiesta de diversas maneras, entonces, desde un cristianismo muy cerrado hasta un cristianismo muy abierto podemos encontrar. Posiblemente las oportunidades se presenten para estas manifestaciones cristianas con apertura, pero para aquellas manifestaciones o comunidades cristianas que son muy dogmáticas y cerradas, lo único que se plantea es una posición, es el refuerzo de una posición eh, más dogmática todavía, ¿no? Entonces, hay cristianismos y cristianismos y eso tenemos que señalarlo, ¿no? Visiones actuales sobre la secularización. La secularización es vista hoy como un proceso dinámico que transforma no solo la relación del individuo con la fe, sino que también redefine sus valores y creencias, ¿no? Se cuestiona si este fenómeno es realmente incompatible con el pensamiento cristiano o si por el contrario puede enriquecerlo y adaptarlo a nuevas realidades. En su máxima expresión, un cristianismo dialogante entre, por ejemplo, la fe cristiana y el movimiento budista, vamos a ponerlo así. Entre estas dos creencias religiosas, eh, encontraríamos pues una manifestación o un sincretismo de experiencias, ¿no? Que en el cristianismo no es nada nuevo, ¿no? El cristianismo histórico, por lo menos, ese cristianismo que hemos investigado, justamente lo cataloga y lo define con otros términos, ¿no? Para el cristianismo, eh, desde Eusebio, vamos a ponerlo, ¿no? Desde Eusebio de Cesarea, ¿no? Quien nos cuenta parte de la historia. Para ese cristianismo, pues el nombre que reciben estas agrupaciones que tienen eh, influencia de otros movimientos religiosos,
Es no necesariamente un nombre cómodo y acogedor, ¿no? Ellos le dicen herejía, heréticos, ¿no? Es más, hay una cantidad de nombres y de concilios que determinan, pues, ya a los grupos cristianos que han asumido y que han absorbido las creencias y las manifestaciones de estas otras agrupaciones. Entonces, por ese lado no veo cómo puedan ser fructíferos, ¿no? Cómo pueden enriquecerlo, ¿no? Y cómo puedan adaptarse. Sencillamente, estarían para ellos mismos iniciando un proceso de, qué sé yo, como cuando una persona sale por su propia decisión, ¿no? Es como un cristianismo al exilio, ¿no? Autoexiliado, ¿no? Eso es lo que yo vería, ¿no? Bueno, a ver. Y entonces nos encontramos ante desafíos de la fe en un mundo secularizado, ¿no? La modernidad presenta retos a la práctica y creencias cristianas, ya que muchos perciben la fe como obsoleta. Ante esta presión, las comunidades de fe deben encontrar formas de dialogar y coexistir con un mundo que a menudo prioriza lo racional sobre lo espiritual. Ahora bien, claro, se señala aquí de que la fe debe de encontrar formas de diálogo, ¿no? Eh, eh, y la fe encuentra formas de diálogo, ¿no? Pero el gran problema está en lo ya señalado anteriormente, ¿no? No es tanto que se perciba la fe como obsoleta, sino el problema es que asumir posturas poco cristianas, vamos a ponerlo así, es un desafío que de repente, inadvertidamente, ya están presentes, ¿no? Entonces, hoy en día, el cristianismo se maneja en base a una normalidad que se defiende como algo que Dios ha instituido, como algo propio, como algo netamente cristiano, ¿no? Sin embargo, sin embargo, esta presunción puede ser falsa. ¿Por qué? Porque es obvio que el cristianismo de nuestros días no es un cristianismo hétero, o sea, de sí mismo, sino es un cristianismo que ha recibido influencias a través de la historia, ¿no? Y no está muy tarde o no está muy de más por decir que grandes porciones de su liturgia y grandes manifestaciones de su fe son propias de otras agrupaciones religiosas, ¿no? Su espiritualidad no necesariamente es propia, ¿no? Empezando nada más desde el judaísmo, ¿no? Si el cristianismo pretende ser algo muy genuino, pues no lo es, no lo es, ¿no? El cristianismo tiene influencia judía, ¿no? Enteramente, ¿no? También tiene influencia griega. Entonces, y tiene total influencia occidental, porque el cristianismo ha estado en Occidente durante siglos. Y hoy en día, eh, sus, vamos a decir, sus formas de expresión difieren una del otro. Entonces, más que nunca, hoy en día nos encontramos ante un cristianismo dialogante. Un cristianismo dialogante.
que se quiera llamar a sí mismo un cristianismo único, un cristianismo auténtico, bueno, ese es otro tema. Entonces, eh, ¿hay desafíos para la fe? Sí, hay desafíos para la fe. Lo secular, quiera o no quiera, permite estos espacios, ¿no? Y la secularización no solamente es una posición que desafía a la fe, sino también, como se había dicho, es un espacio que permite a veces que comunidades de fe absorban otros tipos de espiritualidad o de experiencia que no son advertidas en un primer momento y que se vuelven parte de la expresión. Así llegamos a las conclusiones sobre secularización. La secularización representa un proceso de transformación profundo que influye en la relación del hombre con la fe y el mundo. Su estudio es vital para entender la teología contemporánea. Ciertamente, para entender la teología de la secularización especialmente, ¿no? Vamos a hacer un resumen de los puntos claves. La secularización no es simplemente una oposición a la fe cristiana, sino un proceso integrador que redefine la existencia del hombre. Este fenómeno histórico transforma la relación del individuo consigo mismo y con la sociedad, desafiando las creencias tradicionales y promoviendo nuevas interpretaciones de la fe, ¿no? Posiblemente no advertidas, ¿no? Posiblemente no advertidas, pero presentes ya. Sería bueno que cada uno analicemos estas expresiones desde nuestras comunidades, ¿no? Y nos demos cuenta si son realmente, legítimamente cristianas, ¿no? O cuál es su procedencia en todo caso. Implicaciones futuras en la teología. El análisis de la secularización promete abrir nuevas vías de investigación en la teología. Estudiar cómo estas transformaciones afectarán la práctica de la fe. Afectarán la práctica de la fe. Permitirá a los teólogos abordar temas contemporáneos, fortaleciendo la relación entre la espiritualidad y la vida moderna. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, a Hegel, tenemos a Marx, a Nietzsche, ¿no? Tenemos a Baruch, tenemos a varios personajes aquí que ciertamente han sido también eh, teóricos, ¿no? Filósofos que han influenciado en la teología, ¿no? Querramos o no, la teología, ese pensar sobre este mundo, ese pensar sobre el quehacer del ser humano, tiene que ver mucho con el pensar del hombre, con el pensar de la humanidad. No se puede divorciar de ello, ¿no? Desde el solo hecho ya de ser un pensar, un reflexionar del hombre ya está siendo involucrado, ya está siendo influenciado por cualquier corriente de pensamiento. Entonces, así vamos a llegar a terminar esta presentación, pero vamos a pasar a otra que nos va a hablar un poco más sobre los personajes, sobre los teóricos que están detrás, los teólogos que están detrás de la teología de la secularización y cómo estos han aportado a este proceso, ¿no? Habíamos hablado ya de Bogarten, ¿no? Un poquito hemos hablado de Barth, de Bonhoeffer, de Bullmann, pero vamos a encontrar a otros teólogos que son propios de la teología de la secularización, como son Harvey Cox, ¿no?
y Robinson, ¿no? Que son dos teólogos que son prácticamente los iniciadores o eh, los que sostienen este tipo de teología secular. Entonces vamos a pasar ahora a esta presentación que es sumamente interesante. Entonces vamos a hacer un pequeño ahí y luego pasamos a esto. Bueno, hablemos un poquito de Harvey Cox, la muerte de Dios. Vamos a ver quién es este Harvey Cox, ¿no? Bueno, nuevamente definamos qué es secularización, ¿no? Es un proceso histórico para un periodo que se nos quede, ¿no? Por el que las sociedades se liberan del control de la iglesia y de sistemas metafísicos cerrados. Miren, entonces no solamente la secularización apunta hacia la iglesia, sino sistemas metafísicos cerrados. O sea, todo tipo de creencia, todo tipo de creencia. La secularización entonces cuestiona al chamán, cuestiona al creyente popular de una que otra cosa, ¿no? En los pueblos podemos encontrar esto, ¿no? Gente que cree, que tiene sus propias creencias, ¿no? Y entonces, la secularización lo cuestiona, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Entonces, la secularización en este momento, vamos a decirlo así, cuando cuestiona, está cogiendo justamente el cariz y el perfil del racional, ¿no? Entonces, la secularización es un término que engloba, como digo, varias corrientes. Cogarten, al que lo hemos visto, señala que es un proceso producido ante todo en la historia del pensamiento. Consiste en el cambio de ideas, conocimientos y experiencias originalmente cristianos en ideas, conocimientos y experiencias en la razón humana universal. Bonhoeffer señala lo secular es lo contrario de lo religioso. Interesante, ¿no? Bonhoeffer va a plantear una contraposición, ¿no? John Robinson, este otro teólogo, dice, la idea de un Dios allá arriba, ya sea física, metafísica o metafóricamente, es anticuada, sin sentido y errónea, dice, ¿no? La Iglesia de Dios nunca debió ser una organización para hombres religiosos. El lema de los creyentes en el nuevo cristianismo debe ser ama a Dios y haz lo que quieras. Debe suprimirse la división entre iglesia y mundo, ¿no? Esta frase, que es, que es una frase que uno puede encontrarlo en muchos espacios, no es una frase de Robinson, ¿no? Sin embargo, Robinson lo usa. ¿Por qué? Porque es propicio, ¿no? Esta frase se debe a otro pensador, ¿no? A otro pensador que nosotros podríamos, qué sé yo, sorprendernos, ¿no? Esta frase es de Agustín de Hipona, ¿no? ¿Qué significa esa frase, no? Esa frase significa que si tu corazón está lleno de amor a Dios, tus acciones y deseos estarán alineados con su voluntad. Pero esta frase, en boca de los teólogos secularistas, dice otra cosa totalmente, ¿no? Que quiere decir que ama, que es más que todo, es a la inversa, ¿no? Haz lo que quieras, si amas a Dios puedes hacer lo que te da la gana. Y no es así. Agustín quería decir, ama a Dios. Si tú amas a Dios, entonces vas a amarte a ti mismo, vas a amar a la sociedad, vas a amar
intensamente la voluntad. Y entonces, si tu deseo genuino, después de haber amado, es hacer alguna que otra cosa, tu ética no va a estar desatinada, ¿no? Tu moral tampoco. Esto es, pero lo que hoy en día se acostumbra es, haz lo que quieras y luego, por eh, lógica, dice, si amas a Dios, bueno, no hay problema, ¿no? Vas a encontrar perdón, supongo. Pero en boca de Agustín, lo que quiere decir es que el amor de Dios nos guía y nos permite actuar con libertad y con responsabilidad, ¿no? Agustín dice, pues, que el amor de Dios es la fuente de todas las buenas acciones y es una guía para tomar cualquier decisión. Entonces, nosotros tenemos que entender que esta frase no implica que se pueda hacer cualquier cosa. O sea, que tengamos carta abierta para hacer cualquier cosa sin restricciones. En realidad, el amor de Dios permite que nuestra libertad sea responsable y que se exprese de forma coherente con los valores y los principios que nos presenta la palabra de Dios, la Biblia y la voluntad entendida, ¿no? Entonces, aquí debemos entender que el amor a Dios se convierte en un principio que guía todas las acciones, pensamientos y deseos, ¿no? Entonces, amar a Dios realmente significa tener verdadera paz y felicidad, ya que amar a Dios nos va a traer alegría y bienestar. Sobre todo, va a traer tranquilidad de conciencia, ¿no? Es una invitación a poner el amor a Dios como el centro de todo, y lo que salga de ello no será para nada malo. Eso es, ¿no? Entonces, eh, hay que tener que decirlo, ¿no? Las posturas, los problemas de este mundo deberían ser la preocupación primordial del cristiano. Nuestra teología debe expresar este espíritu de secularizaciones. Entonces, miren, sigue siendo una teología contestataria. Por ejemplo, la teología neortodoxa, la teología en crisis, la teología que responde a la teología liberal que iniciaron estos teólogos antes señalados, ¿no? También era una teología contestataria, ¿no? Eh, el desencanto de la racionalidad que lleva pues a Barth, que lleva a Bullmann, que llega a Tillich, a Pannenberg, a Bonhoeffer, ¿no? Y a otros más, a unas posturas teológicas eh, antes. Es justamente el mismo espíritu que lleva a este quehacer teológico eh, hacia un distanciamiento de un tipo de teología, ¿no? Dice, los problemas de este mundo deberían ser la preocupación primordial del cristiano. Ciertamente, este, lo que había pasado justamente con la Segunda y la Primera Guerra Mundial es poner en enfoque que estas cosas deberían de evitarse, ¿no? Y que el ser humano debería de atender a estas necesidades y aún más el cristiano, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo es que no debemos desatender los problemas de la humanidad, ¿no? Y deben de ser aquellos que se atiendan en primer lugar. ¿Por qué razón? Porque así podremos evitar grandes catástrofes y desgracias. ¿Qué había pasado? Había pasado pues esto de las desgracias en Nuremberg, en Auschwitz, ¿no? En los campos de concentración. Entonces, el ser humano debe de volver constantemente a una forma de pensar ecuánime, ¿no?
y no dejarse arrastrar por ambiciones e ideologías. Entonces, eh, la teología debe de ser ese elemento, ese ser, ese referee que interviene para poder frenar, ¿no? El espíritu de secularización se debe de manifestar de manera presente cuando esto sucede, ¿no? Aquí está señalando de que la preocupación por los problemas del mundo es secular, ¿no? Y está haciendo un distanciamiento de la propia o de la concepción clásica de teología, ¿no? Cuando no siempre es así, ¿no? Mm, No existe una teología secular propiamente, ¿no? La teología es secularia, ¿no? No me parece que deba de llamarse, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cómo puedes tú amar a Dios y no amar al ser humano? Ama a Dios sobre todas las cosas, dice, ¿no? Y ama a tu prójimo. Entonces yo digo, son dos caras de la misma moneda. Entonces, ahí se nos está diciendo que la teología es su proceso, su reflexión, está ubicada en un lugar, en un contexto, ¿no? Y ese contexto es real. Y entonces eso es lo que debe de apuntar, ¿no? Exigen que se supriman las distinciones entre iglesia y el mundo. Ciertamente, ¿no? Ciertamente. Eso debe de suprimirse, ¿no? Existe en la teología secular un esfuerzo por minimizar el sobrenaturalismo. Entonces, claro, eso ya lo vemos, ¿no? Cuando habla de sobrenaturalismo, quiere decir eh, las cosas que son milagrosas, ¿no? Entonces, como que para la teología secular, dar espacios para la oración, por ejemplo, eso es en vano, eso, ¿no? Entonces no tiene sentido para un teólogo secular o para un movimiento secular que un grupo de hermanos esté orando o esté iniciando ayunos, vigilias, no, eso no, dice, eso es un despropósito para ellos, ¿no? Entonces, aquí hay un esfuerzo, ¿no? Hay un distanciamiento de eso. El único mundo que conoces es el mundo de aquí y ahora. Ese es el mundo al cual tú debes atender. Entonces, esto es lo que nos, nos plantea, ¿no? Los teólogos seculares se niegan totalmente a examinar a fondo el testimonio bíblico respecto a Dios, al mundo y al hombre, ¿no? Entonces, ciertamente, como les dije, es una teología que busca atender los problemas de la humanidad eh, y además es una teología que pretende unificar otros movimientos religiosos, ¿no? En realidad, la teología secular no tiene el interés, su interés primario no es indagar o profundizar el mensaje bíblico, sino que se asienta ya sobre un presupuesto. El presupuesto que viene desde la teología liberal, que es el estudio, por ejemplo, que habíamos visto sobre el Jesús histórico, ¿recuerdan? O en todo caso la crítica de las fuentes, donde se sentencia de que el texto bíblico es una construcción, ¿no? Es una construcción. En realidad, con ese tipo de investigaciones, al único, a la única conclusión que llegaron fue a señalar de que pues carece de, de valor, ¿no? Toda la historia que se presenta ahí. Lo único válido es el mensaje, ¿no? Entonces, esa es la primera conclusión que se saca, ¿no? Esto se refunda con teólogos como, por ejemplo,
eh, para el Antiguo Testamento, Gerhard von Rath, por ejemplo, que hace análisis sobre ese tema, y la teoría de las fuentes, ¿no? Julius Wellhausen, ¿no? Y en el Nuevo Testamento tenemos a Bullman, ¿no? Y seguidores, ¿no? Entonces, ya tenemos, por lo menos, para entender la teología secular, que se desarrolla sobre un presupuesto, ¿no? La Biblia no es palabra de Dios, ¿no? La Biblia es una construcción. Y es más, es una construcción de historietas, de historias, de leyendas, de mitos, de creencias, ¿no? Que deben de ser eh, manejadas, observadas y valoradas justamente por lo que son. O sea, en realidad, lo que vemos, según la teología secular y según los teólogos que estamos observando, neoliberales, la Biblia es una expresión de fe, ¿no? Es una expresión de fe eh, que adjunta a muchos personajes, ¿no? Muchos escritores, ¿no? Ellos han aportado y han manifestado su creencia en un Dios vivo, pero esta creencia la manifiestan de diferentes formas. Y en esa manifestación, en ese proceso, han incluido perspectivas de tipo religioso, de tipo sacerdotal, ¿no? De tipo histórico, de tipo divino. Entonces, y al incluir esto, para ellos, esto no es descartable, sino que hay que entenderlo como una manifestación. ¿Qué quiere decir? Que desde el punto de vista de ellos y desde su cultura, hacer eso era tan normal como hoy en día reportar el testimonio de un evento histórico real, ¿no? Entonces, según los teólogos, ¿no? de la crisis, en realidad el mensaje de Dios es real, aunque, aunque las historias y las diferentes narraciones del texto bíblico no necesariamente gocen de esa calidad, ¿no? Entonces, el término ahí es interesante, ¿no? El manejo de las fuentes también, para ellos no importa eso. Lo que importa es la fe que transmite, dice. Entonces, por eso ellos se niegan de plano a examinar el fondo del testimonio bíblico. ¿Por qué? Porque ya no tiene sentido. Dicen, no, ¿para qué vamos? Ya está hecho ya, ¿no? Ahora lo que importa es que el ser humano responda a las necesidades de este mundo, ¿no? Pero desde la fe cristiana, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Es un cristianismo sin Dios, ¿no? O sea, sin el Dios de la Biblia, por lo menos, ¿no? Es otro Dios, ¿no? Como el Dios de Bar, el totalmente distinto, ¿no? El totalmente distinto. O el Dios de repente de Bonhoeffer, ¿no? Que es, hay que incursionar en la historia, ¿no? Entonces, nos encontramos ante estas posiciones, ¿no? Ahora, también podemos observar admiración incondicional por los logros de la tecnología moderna y por la mentalidad del hombre secular, ¿no? Entonces, justamente los teólogos de la secularización, ¿no? Observan, el hombre está avanzando, ¿no? A pasos agigantados. El hombre está avanzando a pasos agigantados, ¿no? Y el hombre secular, el hombre secular, pues tiene una lógica muy interesante, una lógica propia, una lógica eh, que, que está dando resultados, ¿no? Entonces, todo eso es parte de este,
de esta forma de ver, ¿no? Entonces, como les digo, no es ajeno a lo que ya habíamos visto de repente en otro momento, ¿no? No es nada nuevo realmente, no es nada nuevo, ¿no? Es el mismo problema en cual cayeron los teólogos liberales y a los que finalmente van a responder ellos mismos, los teólogos neortodoxos, ¿no? Entonces, es como el perro que se empieza a perseguir su cola. Eso es interesante, ¿no? Lo que empezamos a ver, ¿no? Eh, Ahora bien, los teólogos suprimen las señales distintivas de la iglesia, ¿no? La iglesia ya no es el pueblo de Dios, ¿no? Elegido en Cristo, eh, llamado a segregarse del mundo, ¿no? Los teólogos repudian siempre cualquier idea de escatología bíblica basada en un reino venidero, ¿no? El único reino verdadero que reconocen es el que está presente ahora. Claro, porque, porque el texto ya no es rector en la teología secular, ¿no? El texto ya ha perdido totalmente su validez, ¿no? Y entonces, de cristianos solamente tienen el mensaje, ¿no? El querigma de Bultmann, ¿no? Y el Dios de Barth, ¿no? Y la participación radical de Bonhoeffer, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Es una teología a la altura de sus teóricos, ¿no? Es una teología que convierte finalmente en militante, ¿no? Un buen militante, ¿no? Harvey Cox, que es otro representante de esta teología, nace en el 1929, es uno de los teólogos preeminentes en Estados Unidos, ha sido profesor y todo lo demás, y se jubila en 2009, ¿no? Él alcanza notoriedad al publicar en el año 65 del siglo pasado su obra La ciudad secular, ¿no? Entre sus obras figuran La ciudad secular, La fiesta de locos, La seducción del espíritu y la religión en la ciudad secular. Cox sostuvo que Dios está tan presente en los aspectos seculares de la vida como lo está en los aspectos religiosos. Lejos de ser una comunidad religiosa protectora, la iglesia debe estar encabezando los cambios en la sociedad. Celebrar nuestras formas de religiosidad es expresarse en el mundo, ¿no? Cox desarrolló la tesis que la iglesia es en esencia un conjunto de personas con fe y compulsión a la acción, en vez de ser una institución. Fíjense cómo Cox va acercándose más al concepto evangélico, ¿no? De lo que es la secularidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus propuestas, ¿no? El futuro de la fe, dice, ¿no? Los primeros 3 siglos de la religión son la era de la fe, cuando los seguidores adoptaban simplemente las enseñanzas de Jesús. Eh, entonces, fíjense, estos son los 3 siglos en donde los seguidores adoptaban simplemente las enseñanzas, ¿no? Luego, vamos a decir, esta era va a dar lugar a otra, ¿no? Que es la era de la creencia. Los líderes de la iglesia fueron tomando control y definió límites aceptables de doctrina y ortodoxia. A ver, si nosotros tuviéramos que señalarlo, sería pues desde año 1, vamos a ponerlo así, ¿no? Hasta el siglo III, ¿no? Siglo en que Constantino se vuelve emperador y entonces nombra como religión oficial al cristianismo en todo el imperio, ¿no? En todo el imperio romano. Entonces, eh, ahora bien, ahí se empieza ya, se institucionaliza la fe, ¿no?
y entonces se crea una doctrina, ¿no? Una ortodoxia, ¿no? Y ahí vienen los concilios, el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, el concilio de Efeso. Estos concilios que determinan qué es lo que debe de creerse y qué es lo que no debe de aceptarse. Entonces, aquí tenemos una segunda etapa, ¿no? Una segunda fase de la historia, ¿no? Y él añade la otra era, la era del espíritu, ¿no? En la cual los cristianos han comenzado a ignorar el dogma y abrazan la espiritualidad, mientras encuentran puntos comunes con otras religiones, ¿no? Entonces, presumiblemente, esta era del espíritu es justamente esa era donde la iglesia empieza a manifestar rupturas. Entonces, no es un bloque que tiene una fecha determinada, sino que es un acontecer esporádico que cada vez se va haciendo más presente, ¿no? Y no necesariamente está hecho o está iniciado por religiosos, sino por disidentes, ¿no? Entonces, no sería mal pensar de que esto se inicie en periodos de la Edad Media, cuando aparecen los ilustrados, ¿no? O cuando la iglesia sufre rupturas, ¿no? O cuando se instauran monacatos y entonces empiezan a aparecer estos movimientos eremitas, ¿no? O de repente también cuando empiezan la razón, la ciencia, la tecnología empieza a demostrar que lo que señalaba la iglesia en la Edad Media no era cierto, ¿no? Entonces, todo este acontecer es la era del espíritu, ¿no? Para Harvey Cox, ¿no? Ahora bien, la ciudad secular, ¿no? La secularización es una situación cultural en la que el hombre se ha liberado de las ideas religiosas y metafísicas, ¿no? Llegando a una radical desfatalización de la historia, ¿no? Y afirmando, por tanto, el dominio y la responsabilidad del hombre sobre el acontecer. Esto divide la historia en tres épocas, ¿no? La época de la tribu, caracterizada por su régimen familiar y por la ordenación de toda la vida a lo divino y lo religioso. La época de la polis o ciudad pequeña, nuevo tipo de comunidad, donde aparecen nuevos ideales cívicos, no directamente religiosos. Y la época de las grandes ciudades o época actual. Qué interesante, ¿no? Entonces, fíjense, nuevamente se está creando fases y entonces posiblemente aquí cuando habla de la época de las tribus, se está hablando pues de ese periodo humano donde se habla de la historia, pero de una historia naciente, ¿no? Joven, ¿no? Un grupo donde la humanidad no desarrollaba todavía tecnología, ¿no? Entonces estamos hablando posiblemente hasta la era del hierro, ¿no? ¿No? Por las diferentes fases que ha pasado, ¿no? Hasta que pues ya llegamos a una época en donde eh, aparece una comunidad con ideales nuevos, cívicos, ¿no? No directamente religiosos. ¿Qué quiere decir, no? Ya una ciudad ordenada, ¿no? Esto sospechosamente podría ser desde el periodo de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, fíjense, una época tribal, ¿no? Que abarca desde, pues, muchos siglos atrás hasta la Edad Media, ¿no? Y luego un periodo de ruptura donde ya la sociedad se empieza a organizar y empieza a aparecer nuevos criterios para los gobiernos y para el manejo de las ciudades, ¿no? Y pues ya hoy en día, ya hablando de una época de las grandes ciudades y época actual, ya es una época moderna, modernizada, ¿no? Basada pues en la ciencia, en la tecnología y en el desarrollo, ¿no?
donde vamos a encontrar diversos modelos, ¿no? De diferentes tipos. Bueno, acá entonces ya encontramos esa perspectiva de la ciudad secular, ¿no? La ciudad actual, dice, es un lugar privilegiado para vivir el cristianismo, ya que es un marco en el que se pone de relieve un dato bíblico central: la invitación hecha al hombre de asumir su responsabilidad temporal, superando los ídolos, la idea de una naturaleza que sea sagrada, y por tanto, sino apoyarse en algún humano como efectivo, ¿no? Entonces dice, esto es el tiempo, ¿no? El hombre tiene que asumir su responsabilidad, ¿no? Entonces ya esto de los ídolos, la época religiosa ya no debe de estar presente, ¿no? Y debe de apoyarse en su humanidad, ¿no? Debe de apoyarse en su actuar, ¿no? En su responsabilidad, ¿no? Entonces, eh, para Cox, este es el tiempo en el que eh, todo ese cúmulo de, de conocimiento, de tecnología, de ciencia y sobre todo de responsabilidad se tiene que asumir, ¿no? Entonces, este es el periodo de esta llamada teología secular, ¿no? Ahora bien, dice, ¿cuál es el problema sociológico? Cada época tiene su lenguaje y su propia, vamos a ponerlo aquí, y su propia mentalidad, ¿no? Entonces, es preciso conocerlas, dice, para proponerles el mensaje, ¿no? Cada época tiene su lenguaje, ¿no? Y su propia mentalidad. Y es preciso conocer este detalle para presentar una solución, para presentar un mensaje, ¿no? ¿Cuál es el problema político, no? Hablar de las incidencias de la vida en que los hombres se encuentran, ¿no? Ese es el problema político, ¿no? En que los hombres, cuáles son sus relaciones, ¿no? Las relaciones que tiene el hombre, ¿no? El hombre secular con Dios. Y el problema teológico, puesto que hablar de Dios no es otra manera de hablar del hombre entre cristiano, ateo y cualquier otro, ¿no? Entonces, el problema teológico de nuestro tiempo es hablar de Dios, es hablar de Dios. Pero cuando hablamos de Dios, tenemos que hablar del hombre, porque no hay otra manera, ¿no? No se puede hablar de Dios como él mismo lo señala, cuando se hablaba de Dios en la época tribal, no se puede hablar con esos términos, ¿no? O no se puede hablar de Dios cuando se hablaba en las épocas medievales, ¿no? En otros términos. Hoy en día hablar de Dios es hablar del hombre, ¿no? Eso es lo que plantea, ¿no? Él desarrolla una evolución del hablar de Dios, ¿no? Una evolución del hablar de Dios, desde lo tribal hasta lo moderno, ¿no? Y entonces, en este desarrollo, en esta evolución, va manifestando cómo el ser humano se pronuncia sobre Dios a través, en un primer momento, a través de las mitologías, a través de las leyendas, ¿no? En otro segundo momento, a través de dogmatismos, ¿no? Y en un tercer momento ya a través de sí mismo, ¿no? Como es que este desarrollo evolutivo nos lleva pues a una teología de tipo secular, ¿no? Entonces, este es el desarrollo de Cox, la presentación sobre la teología de la secularización, ¿no? Hablar de Dios hoy en día es hablar del hombre, ¿no? Entonces, ahora bien, hemos conocido algo de Harvey Cox, otro teórico. Vamos a terminar esto con otra presentación que tiene que ver también sobre la teología de la secularización, pero resumiendo ya estos aportes y colocándolos en línea, ¿no? Con lo que estamos viendo. Entonces,
Vamos a ver un poquito ahora sobre, eh, mm, vamos a decir, recordando todo lo que estamos viendo ya. Teología de la secularización. Nuevamente veamos qué es la secularización, ¿no? Es aquel pensamiento o actuación que es perteneciente o relativo a la vida, estado o costumbre del siglo o mundo, y por tanto que no tiene órdenes clericales y es ajeno a las prácticas, ¿no? Y usos religiosos. Entonces, seculare, ¿no? Es el término latino, ¿no? De secular. Entonces, habiendo ya nuevamente recordado esto, veamos a Robinson. Como habíamos señalado, comienza con el convencimiento de que la idea de un Dios allá arriba, ya sea física o metafísica o metafóricamente, es anticuada, sin sentido y errónea. La Iglesia de Dios nunca debió ser una organización para hombres religiosos. El lema de los creyentes en el nuevo cristianismo debe ser: ama a Dios y haz lo que quieras. Debe suprimirse la división entre iglesia y mundo, ¿no? Entonces, esto es lo que ya lo habíamos nosotros señalado, habíamos eh, explicado, ¿no? La frase agustiniana, ¿no? Ama a Dios y haz lo que quieras. Ahora bien, también hemos visto a Harvey Cox, ¿no? Que trató de demostrar que la secularización no era la enemiga del evangelio, sino el fruto del mismo, ¿no? Eh, entonces, eso, en esto de el proceso evolutivo de la teología, ¿no? Cómo es que se llega desde una teología mitológica hasta una teología más práctica y más enfocada en el desarrollo del bienestar del ser humano, ¿no? Entonces, aquí encontramos a Harvey Cox, ¿no? Por secularización, Cox entiende el proceso por el cual las sociedades se liberan del control de la iglesia y de sistemas metafísicos cerrados, ¿no? El centro de interés en la secularización es el mundo, no la iglesia, ni alguna esfera sobrenatural. En la misma línea, insiste en que debemos redefinir al Dios de la Biblia como el Dios de este mundo, no un Dios en alguna esfera religiosa aislada. Entonces, está de más señalar que la teología secular no apunta y los teólogos seculares no se interesan por ver en ningún momento qué es lo que dice la Biblia sobre qué es lo que tiene que hacer el hombre, cuáles son las promesas bíblicas, cuáles son los tiempos. En realidad la teología secular no intenta ni siquiera tener entre sus manos eh, los criterios de, de salvación, ¿no? No intenta, por ejemplo, buscar algo sobre la teología de Jesús, ¿no? O en todo caso, sobre la escatología, ¿no? En realidad no le importa cuál es encontrar o definir el problema del pecado en la sociedad o en el hombre, no. Lo que le interesa solamente es eh, ver a Dios como algo presente, ¿no? Pero con términos nuevos, no desde el punto de vista cristiano. Realmente lo secular no tiene sentido ni relación con lo que el mensaje bíblico, la Biblia nos enseña, ¿no? Entonces aquí ya vemos un total quiebre, una total separación, ¿no? Hay que redefinir al Dios de la Biblia, o sea, que no sea de la Biblia. Ese Dios de la Biblia no tiene que ser el Dios de la Biblia. Eso es lo que nos está diciendo Harvey Cox, ¿no? Tenemos que hacer un Dios a nuestra necesidad, ¿no? Un Dios. Eso es lo que está planteando, ¿no? Un Dios que resuelva nuestros problemas y no que se presente en momentos y letras y espacios que de repente
no atienden a nuestro hoy y ahora, ¿no? Ahora, Bonhoeffer dice, de quien ya hemos conocido un poco, tiene un espíritu activista, entonces eh, él tiene el espíritu de la teología secular, ¿no? Quizás sea esta una de las razones de por qué ha llegado casi a ser un santo patrono, ¿no? En este cristianismo sin religión. Y yo creo que ese es, más que cristianismo sin religión, es una religión sin Cristo, más me parece eso, ¿no? Porque Cristo no es un mensaje disociado de él mismo, ¿no? O sea, Cristo, su mensaje tiene que ver con él, ¿no? O sea, eh, no es hacer bien las cosas solamente, es hacer bien las cosas porque él así lo ha decidido, ¿no? Es el camino, él es el camino, ¿no? No es un camino más. Entonces, porque las buenas intenciones y las buenas acciones, en realidad las puede tener cualquier persona, ¿no? Las puede tener cualquier persona, pero el cristianismo o aquel que sigue a Cristo tiene algo distinto, ¿no? Algo distinto, ¿no? Que es fe, que es entregar la vida, ¿no? Que es seguir, ¿no? Que es devoción, ¿no? Es obediencia, ¿no? Eso es lo que distingue, eso es lo que distingue de las buenas acciones y de las buenas intenciones también. Ahora, lo que mencionan estos teólogos, que mencionan, ya lo hemos visto, sin embargo, siempre hay que recapitular, ¿no? Están de acuerdo en que los problemas de este mundo deberían ser la preocupación primordial del cristiano, ¿no? Entonces, nuestra teología debe expresar este espíritu de secularización, ¿no? Exigen que se supriman las distinciones entre la iglesia y el mundo, ¿no? Ciertamente, eso es, eso es lo que desde un comienzo señala, ¿no? En realidad, el teólogo secular tiene que poner sus ojos en el mundo, ¿no? Y la iglesia es parte de este mundo, pero desde puntos de vista totalmente distintos al cristianismo, ¿no? O al que el Nuevo Testamento podría nosotros señalarlo. ¿Existe en la teología secular un esfuerzo por minimizar el sobrenaturalismo? Sí lo existe. El único mundo que conoce es el mundo de aquí y ahora, ¿no? Entonces, es un existencialismo nato, puro, eh, al cual el creyente, el cristiano, debería de atender, ¿no? Teología secular versus sal de la tierra. Dice, los teólogos seculares se niegan totalmente a examinar a fondo el testimonio bíblico respecto a Dios, al mundo y al hombre. Tienen una admiración incondicional por los logros de la tecnología moderna y por la mentalidad del hombre secular. Igualmente lo habíamos observado, ciertamente la visión es apuntar hacia la mejora del hombre, ¿no? La teología secular versus la sal de la tierra. Los teólogos y su antagonismo post-kantiano contra la metafísica y la ontología suprimen las señales distintivas de la iglesia. La iglesia ya no es el pueblo de Dios elegido de Cristo, llamado a segregarse del mundo. Eso es, ¿no? Miren, ¿ah? Entonces, eh, suprimen las señales distintivas. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que ya no hay leyes, ya no hay nada, no hay promesa. Este mundo está así y hay que hacer lo que hay que hacer y no hay que llevarse por lo que se haya dicho hasta ahora, por lo que el Nuevo Testamento señala sobre las señales de la segunda venida, sobre las señales del fin y sobre la labor de la iglesia. Eso hay que quitarlo, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es lo que tenemos que hacer, cosas buenas. Finalmente, ese es el mensaje.
Los teólogos en su reinterpretación del cristianismo repudian siempre cualquier idea de escatología bíblica basada en un reino venidero. El único reino venidero que reconocen es el que está presente aquí y ahora. Detrás de todos estos cambios hay un enfoque del Nuevo Testamento básicamente centrado en el hombre, fuertemente dependiente del mismo esquema mental de la Ilustración, que constituye el fundamento de la estructura de hombres como Barr, Bullman y Kuhlman. Es un esquema mental que por su misma naturaleza no puede, en consecuencia, hacer justicia un énfasis teocéntrico y cristocéntrico de la Biblia. Oscar Kuhlman es aquel teólogo que trabajó el aquí y ahora, ¿no? En su escatología, ¿no? Es muy interesante, posiblemente lo veamos después. Ahora, para tener en cuenta, la teología secular habla de un reino centrado en la obra y en el futuro de un hombre autónomo. El único reino que la Biblia conoce está centrado en la persona y obra de Cristo, nunca en el hombre. Así también la única labor que se realiza en el reino, según la Biblia, no la hace el hombre, sino Dios. Y aquí tenemos los textos. Ahora bien, con esto hemos terminado esta presentación sobre la teología de la seculación, pero veremos luego otro enfoque post-secular, ¿no? Esto ya será en la siguiente presentación. Bueno, entonces nos veremos en la próxima presentación. Hasta la próxima.